temas que Oli escogió es porque yo le dije que íbamos a hablar del poder de Dios. Indudablemente, una de las cosas que más atrae a las personas en el cine hoy en día son las películas de superhéroes. ¿eh? Ahora está de moda, creo, Spider-Man, ¿no? Es el que más en estos días está de moda. ¿Ha estado de moda desde siempre? Yo estaba haciendo en mi memoria, porque yo no soy muy cinéfilo, cuál de los héroes de esas películas es más fuerte. Thor. ¿eh? Thor. En cuanto a fuerza física, pero No, ¿cuál es el like, ídolo de todos ellos? like Iron Man. No sé, creo que es Superman. You're talking about like, en total, ya, Sí, en Superman. total. Superman tiene el poder de todo el mundo. Lo que hace Superman no lo hace, o sea, él puede hacer muchas cosas. Superman es tan rápido como ese que es rápido. Flash. Él puede volar como Spider-Man sin necesidad de telaraña. Tiene el rayo ese que de los ojos, hace cosas que no hacen los demás. Yo creo que de esas películas todas él es el que tiene. Pero a pesar de eso, ustedes se dieron cuenta que hay una película que a él lo matan o lo congelan o no sé qué hacen. Lo ponen, ¿cómo se llama? Freeze. Sí, no, él se muere, sí, él se muere. Por mucho tiempo. Esas cosas no pasan con Dios. Esas cosas no pasan con Dios. El pasaje que vamos a leer hoy está ubicado en un contexto de Apocalipsis. Cuando tú lees Apocalipsis por primera vez, a ti te da miedo. No quieres leer más. No quieres leer más la Biblia. Cuando lo lees sin el entendimiento de lo que pasa en Apocalipsis. Pero cuando tú lees del capítulo 19 para adelante, te das cuenta que todo lo que va a pasar antes tiene un efecto muy positivo para el pueblo de Dios. Cuando tú lees el capítulo 16, 17, 18, Dios está haciendo, Juan está teniendo una visión de las cosas que van a pasar en el mundo en los tiempos del fin y de cómo Dios va a destruir lo que él llama la gran ramera, que es una ciudad que representaba toda la maldad. Y cuando Juan llega al capítulo 19, les voy a leer, vamos a leer en Apocalipsis 19, versículo del 1 en adelante, dice lo siguiente. Voy a leerlo de acá que ya lo tengo abierto para no. Dice, después de esto, oí como una gran voz de una multitud en el cielo que decía, Juan escuchó esto, aleluya, la salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera, que corrompía la tierra con su inmoralidad, y ha vengado la sangre de sus siervos en ella. Y dijeron por segunda vez, aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios, que está sentado en el trono, y decían, amén, aleluya. Y del trono salió una voz que decía, alabad a nuestro Dios por todos sus siervos, los que le teméis, los pequeños y los grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro, Dios Todopoderoso, reina. Bienvenida, Señor. Qué gusto verte. Gracias, Qué gusto verte. Si ustedes se dan cuenta, varias veces repite una frase que es aleluya, que representa el gozo del pueblo de Dios. A forma de broma, la gente se ríe de los cristianos, le dice, ahí vienen los aleluya. Es una frase típica que representa el gozo del pueblo de Dios cuando Dios hace cosas maravillosas. Ahora, el gozo que el pueblo de Dios estaba representando o estará representando en este tiempo que habla Apocalipsis 19 está sobre la base de algo. Está sobre la base de lo que dice el versículo 6, que repito, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Ese es el fundamento de los 4 aleluyas que se repiten anteriormente, basado en lo que Dios había hecho, lo que Dios le mostró que se va a hacer en los capítulos 16, 17 y 18 de Apocalipsis. Ahora bien, ¿qué cosa es la palabra omnipotencia que aparece o de la cual se menciona en la Biblia? Voy a leer. La palabra potencia del latín quiere decir poder y omni quiere decir todo. Por tanto, omnipotencia quiere decir todopoderoso. Y el título de la prédica hoy se llama El Dios verdadero es omnipotente. Recuerden que estamos haciendo una serie basada en los atributos de Dios para poder conocer bien a Dios. Ahora, ¿qué quiere decir omnipotencia? Es el poder incondicional de Dios para hacer lo que Él quiere de acuerdo con su naturaleza. Repito, de acuerdo con su naturaleza. Es la capacidad o facultad y la virtud por la cual puede hacer que se cumpla
todo aquello que agrada, todo lo que le dicta su sabiduría infinita, todo lo que la pureza infinita de su voluntad determina. ¿Por qué es importante entender que Dios es omnipotente? Porque si un Dios no es capaz de hacer todo lo que Él quiere de acuerdo con su naturaleza, ese Dios no tiene soberanía sobre el mundo que Él creó, como hablamos la semana anterior. Y si ese Dios no tiene soberanía sobre el mundo que Él creó, entonces ese Dios no es Dios. Ahora, pero significa omnipotencia, que Dios puede hacer todo lo que le dé la gana o lo que a nosotros nos puede venir a la mente. No. Hay cosas cuando ustedes leen la Biblia que Dios no puede hacer. Dice, bueno, supone que hay cosas que Dios no puede hacer. Bueno, vamos a demostrar con la Biblia que hay cosas que Dios no puede hacer. Por ejemplo, Dios no puede pecar. ¿Se acuerdan la primera clase cuando hablamos, o la prédica que hablamos de los atributos de Dios, que Dios es santo? Si Dios es santo, puro totalmente, Él no puede pecar. Miren lo que dice la primera carta de Juan capítulo 3. Y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Ninguna maldad viene de Dios. Dios no puede pecar. Santiago en su carta capítulo 1:13 dice lo siguiente, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Esto es algo que para Dios le es imposible. Cuando alguien me dice, sí, Dios te puede permitir una prueba, pero no es una tentación, porque la tentación siempre viene de Satanás. La naturaleza de Dios es ser santo y como santo Él no puede pecar ni puede llevarte a ti al pecado. ¿Recuerdan cuando hablamos de la inerrancia de la Biblia? La Biblia no te puede llevar a un error. Si la Biblia es la palabra de Dios, no te puede conducir a nada malo. Si tú la aprendes, te conduce siempre en un buen camino. ¿Te puede castigar? Dios, sí te puede castigar. Ahora, aunque no es el tema de hoy, castigo es una cosa y disciplina es otra. La Biblia al final de los tiempos enseña en el Nuevo Testamento que Dios a sus hijos los disciplina, como nosotros disciplinamos a nuestros hijos. Y los que no son sus hijos muchas veces reciben castigo. La palabra castigo aparece en el libro de Osea infinidad de veces. Infinidad de veces. Sí lo puede hacer. Ahora, ¿cómo tú observas ese castigo? Si tú te pones rebelde a ese castigo, usted va a tener consecuencias secundarias por eso. Si tú aceptas la disciplina, es como los hijos de nosotros. Nosotros los ponemos en castigo. Si él no acepta la disciplina, tiene que asumir las consecuencias. De eso podemos predicar un día respecto al tema de la disciplina y del castigo. De hecho, es el mecanismo que Dios muchas veces utiliza para que su pueblo entienda cuáles son sus propósitos. Y al final de esa disciplina, al final de la tribulación que trae muchas veces la disciplina, dice que se forma en cada uno de nosotros un carácter que el objetivo es transformarnos a la imagen de Cristo. Es el objetivo final de todas las disciplinas. De todas las disciplinas. Tú pones a alguien en lo militar y el objetivo de servicio militar o whatever es transformar a la persona para lo que tú quieres que sea. Y siempre es para bien. Siempre es para bien. Lo otro que Dios no puede hacer es mentir. Dios no puede mentir. De hecho, Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si yo soy la verdad, yo no puedo. No es que Él es o dice verdad. Es que Él es la única verdad. Dios no puede mentir. Miren lo que dice el libro de Números, capítulo 23, versículo 19. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y lo hará. ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Esa es una pregunta que se está haciendo. Si Dios dice algo, ¿será que Él no lo va a cumplir? Porque si Dios dice que va a cumplir algo y no lo hace, entonces Dios está mintiendo. Y eso es algo que Él no puede hacer. Si Él es la verdad, Él no puede mentir. Y en esto se basa lo otro que Él no puede hacer. Dios no puede faltar a sus promesas ni a sus juicios. Si Dios hace una promesa en la Biblia, Él lo va a cumplir. De hecho, todo lo que se ha dicho en el Antiguo Testamento, por ejemplo, respecto a la figura de Cristo, todo se cumplió. Más de 300 profecías. Cada una se cumplieron en la figura de Cristo. Timoteo, la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo, capítulo 2, versículo 13, dice, si somos infieles, refiriéndose a nosotros, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Dios le hizo una promesa a Abraham, por ejemplo. Le dijo, de ti voy a hacer una gran nación. Tú, a pesar de la vejez de Sara, van a tener hijos. Van a tener un hijo que yo les voy a dar. Abraham pecó varias veces en el camino, en el transcurso de su vida. Sin embargo, Dios no falló a su promesa. Dios le dio una promesa a Israel de que Israel iba a tomar una tierra prometida. Israel estuvo 40 años en el desierto por su pecado, pero la promesa de Dios se cumplió. Ellos ocuparon la tierra prometida. Salomón fue rey por 40 años. Cuando Salomón era joven le dijo, Señor, yo no sé guiar a este pueblo, no sé cómo hacerlo. Lo único que yo te pido es sabiduría. Y Dios le dijo,
como has pedido sabiduría y no otra cosa, te voy a dar, además de sabiduría, te voy a dar riqueza y todo lo que tú no has pedido. De hecho, se dice que Salomón ha sido la persona más rica que ha existido sobre la faz de la tierra y más sabia después de Jesucristo, a pesar de que Salomón fue un desastre como persona. Imagínense que tuvo 700 mujeres, 300 concubinas, oprimió al pueblo, a pesar de toda la sabiduría que adquirió, no hizo las cosas muy bien. Pero Dios le hizo una promesa y se la cumplió, porque Dios no puede fallar a sus promesas. Y como no puede fallar a sus promesas, tampoco falla a sus juicios. Si Dios dice, va a pasar esto, esto va a pasar. Miren lo que dice Ezequiel 22, versículo 14. Estará firme tu corazón, estarán fuertes tus manos en los días cuando yo actúe contra ti, hablándole él de su pueblo. Yo Jehová he hablado y lo cumpliré. Si Dios dice que va a condenar el pecado y que lo está condenando a diario, él lo va a hacer, porque son cosas que él no puede negarse a sí mismo. Y lo otro que Dios no hace es ir contra la lógica. Por ejemplo, yo he debatido con algunas personas y me dicen, bueno, ya que Dios es omnipotente, ¿puede Dios hacer un círculo cuadrado? Eso no tiene sentido, eso es algo antilógico. Son dos figuras completamente diferentes, son dos figuras geométricas diferentes. Por tanto, Dios no va a hacer algo que vaya en contra de la lógica, porque Él es la lógica. Él lo que sí puede hacer es superar la lógica, pero no contrario a la lógica. Alguien preguntó un día, ¿y puede Dios crear algo que sea más grande que Él? Imposible. Si Él es la norma de superioridad, si Él es el ser más grande, no puede crear nada más grande que Él. No va a existir en el mundo nada más grande que Él. Y la evidencia de que Dios no actúa contra la lógica, pero sí puede superar la lógica, son los milagros. Las cosas que vemos que pasan en la vida que no tienen sentido, pero ocurre. Eso no quiere decir que está en contra de la lógica. Yo siempre digo, por ejemplo, el caso de mi hija, hay una malformación congénita y Dios la desapareció. Desde el punto de vista médico, tú dices, esto no tiene sentido, como me dijo la doctora de terapia intensiva. Mira, no sé qué decirte, lo que ella tenía ayer no lo tiene, pero no es antilógico que puede ocurrir. Y como eso conocemos mil casos. Conocemos muchos casos de eso. Ahora, la omnipotencia, más bien, lejos de decir que Dios puede hacer lo que a mí me dé la gana, significa que Dios no está limitado por algo o alguien más grande que Él. Que Dios hace lo que quiere dentro de su creación y acorde a su voluntad. Acorde a su naturaleza y a su voluntad. No lo que yo quiera. Es lo que Él cree basado en su omnisciencia. ¿Qué es omnisciencia? Que lo conoce todo. Y la semana que viene vamos a estar predicando del conocimiento de Dios respecto a todo. Ahora, cómo Dios ha demostrado su poder y su omnipotencia a través de la historia y cómo la sigue demostrando ahora. Primero, el Dios verdadero demuestra su omnipotencia en la creación. Cuando usted lee, abre su Biblia en el capítulo 1 de la Biblia, ¿qué es lo que dice al principio? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y miren lo que dice el Salmo 89, 11 y 12. Dice, tuyos son los cielos y tuya también la tierra y el mundo y todo lo que hay en él. Tú lo fundaste, el norte y el sur tú los creaste. El Tabor y el Hermón aclamarán con gozo a tu nombre. Tú tienes un brazo fuerte y tu mano es poderosa. Tu diestra es exaltada. Y tú dices, bueno, el hombre hoy tiene la capacidad de crear. Hay un experimento que se hizo en 1953. Se llamó el experimento Miller y Urey. ¿Qué hicieron ellos? Tomaron una mezcla de gases, tomaron gases amoníaco, metano, hidrógeno, lo pusieron en un ambiente controlado, pusieron unos electrodos y sobre agua que había ahí en esa mezcla también, ellos empezaron a lanzar rayos eléctricos como si fueran rayos del cielo. Y ellos produjeron en ese momento aminoácidos, los precursores de las proteínas, con el objetivo de demostrar que a partir de elementos inorgánicos se podían producir elementos orgánicos que conducían a la vida. Y esto les dio a ellos el entendimiento de que la creación podía haberse generado de forma espontánea. Realmente lograron crear aminoácidos, pero hasta ahí llegó la cosa. ¿Ok? Ahora, si tú te das cuenta, cada vez que alguien hace un experimento, ¿qué se necesita? Recursos, herramientas, materiales. Y lo que demostraron ellos es que detrás de todo esto tenía que haber una mente creadora, que eran ellos mismos los investigadores. Sin embargo, Dios, ¿qué instrumento necesitó para hacer todo lo que vemos? ¿Qué materia prima utilizó? La palabra nos va a dar respuesta ahora mismo. Salmo 33 dice, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Y al versículo 9 dice, Él habló y fue hecho,
Él mandó y todo se confirmó. A Dios no le hizo falta crear un ambiente controlado. Él solo dijo, tú ves, cuando tú lees Génesis, ¿qué fue diciendo? Y dijo Dios, hágase los cielos. Y dijo Dios, a los mares hagan esto. Y dijo Dios, la tierra produzca esto. Todo fue ¿con qué? Con el poder de su palabra. Pero ¿qué materia prima utilizó? Ninguna. Hay una palabra en latín que se llama ex nihilo, que quiere decir nada. Utilizó nada. Miren lo que dice la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles o cosas que existían. O sea, fue solamente con el poder de su palabra. Ahora, imagínense ustedes la cantidad de energía que Dios necesita tener para poder haber creado. Cada vez que tú vas a construir algo, tú necesitas energía en tu cuerpo. Necesitas aportar de ti para eso, lo que sea que tú vayas a construir. Bueno, se calcula que en el universo hay alrededor de 200 billones de trillones de astros. No estoy hablando de planetas, de astros solamente, como el Sol. 200 billones de trillones. Mira lo que dice la NASA con respecto al Sol solamente. El Sol produce una asombrosa cantidad de energía, generando aproximadamente 3.8 por 10 a la 26 joules por segundo, mediante la fusión nuclear de hidrógeno en helio. Sí. ¿Qué me has dicho? Yo que no conocía nada hasta que no leí el artículo y todo, no. ¿Qué quiere decir esto? Miren lo que representa. Esto equivale a 44 cuatrillones de vatios, una potencia tan enorme que se necesitarían 44 millones de grandes centrales eléctricas para igualarla. Imagínense que Dios creó ese sol, pero además creó 200 billones de trillones de astros. Y tú para crear tienes que tener una energía superior a todo lo que tú puedas crear, sobre todo cuando vas a crear ex nihilo, de cero, cuando vas a crear de la nada. Basado en ese poder, Job, que hemos hablado de Job últimamente, cuando él cuestiona a Dios y le dice, yo me voy a sentar aquí a esperar a que tú me des respuesta porque yo he sido una persona justa y yo me he comportado adecuadamente para que me estén pasando estas cosas a mí. Al final del libro, en el capítulo 38, Dios le hace 50 y tantas preguntas, del 38 hasta el final, a Job para que Job responda y le dice, si tú me respondes estas cosas, yo te voy a dar respuesta a tus preguntas. Y mira lo que Dios le empieza a decir en el capítulo 38, versículo 4 al 7. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas, ya que sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué se asientan sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Me llama la atención que cuando tú lees en Job 26, 7, la Biblia dice que la tierra estaba suspendida sobre la nada. Este es el primer libro que se supone que se haya escrito de la Biblia, el libro de Job. Sin embargo, las mitologías y todas las historias de esos tiempos decían que la tierra estaba sobre ¿qué? Sobre un poco de elefantes o sobre Atlas que la estaba aguantando, o si la tierra tenía una superficie plana y todas esas historias. Y el libro más antiguo de la Biblia dice, la tierra, decía Dios, yo suspendí la tierra ¿sobre qué? Sobre la nada. Una cosa que la ciencia vino a comprobar muchos años después. ¿O quién puso su piedra angular cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo? Él le pregunta, ¿dónde estabas tú cuando yo hice la tierra? Haciendo una demostración. Tú no. La pregunta que Dios le está haciendo es, tú no sabes, pero yo sí. Y cada vez que Dios le preguntaba es, tú no sabes, pero yo sí. Tú no sabes, pero yo sí. Es lo que la ciencia investiga, descubre, pero la ciencia generalmente no crea muchas cosas. Descubre la fuerza de gravedad, la ciencia no la creó. La fuerza de gravedad la descubrió. Dice A.W. Tozer, dice, lo que vemos en la naturaleza no es otra cosa que los senderos que toma el poder y la sabiduría de Dios a través de la creación. Es cierto, alguien dice, bueno, la ciencia no crea. Claro, hay cosas que la ciencia puede capaz de construir, crear, pero de la nada, sin materia prima, nosotros no podemos crear absolutamente nada. El Dios verdadero demuestra su omnipotencia en el sostenimiento y control de su creación. Vamos a ver cómo la Biblia nos enseña que Dios sostiene y crea y sostiene la creación. Con respecto a la naturaleza, seguimos en este libro de Job, capítulo 38, versículo 8 en adelante. Dice, ¿o quién encerró con puertas el mar cuando irrumpiendo se salió de su seno y cuando hice de una nube su vestidura y de espesa oscuridad sus pañales? Cuando sobre él establecí límites, puse puertas y cerrojos y dije, hasta aquí llegarás, pero no más allá. Aquí se detendrá el orgullo de tus olas. Y ustedes nos han puesto a pensar cómo el mar está ahí.
tiene un límite y a pesar de que ocurren desastres naturales, el mal entra, pero ¿qué hace de nuevo? Regresa a su sitio. Ustedes no se han puesto a pensar en Holanda, que le ha robado territorio al mar y lo ha hecho muy bien y todavía mantiene territorio. Pero cuando el mar se molesta así, todo esto es mío. Vuelve a recuperar todo lo que es de él. Porque dice Dios en su Biblia, yo establecí límites, yo establecí barreras y tú vas a llegar hasta donde yo te dejo. El desbordamiento más grande del mar fue el diluvio. Cubrió toda la tierra, pero Dios, ¿qué hizo de nuevo? Todo el mundo a su lugar de nuevo. Dios mantiene y controla la creación por su poder sobre los animales. En este mismo capítulo de Job 38, miren lo que dice. Puedes, hablando de una serie de animales que muchos ni conocemos, muchos de estos animales ni existen hoy, bueno, algunos sí, dice, puedes cazar la presa para la leona o saciar el apetito de los leoncillos. ¿Cómo viven los animales que son silvestres? ¿Quién puso en ellos el instinto de caza? ¿Quién pone cada una de las cosas que ellos van a necesitar en su camino? Él le está preguntando, ¿tú puedes controlar eso? Y le dice, tú no, pero yo sí. ¿Y quién prepara para el cuervo su alimento cuando sus crías claman a Dios y vengan sin comida? Capítulo 39, versículo 5. ¿Quién dejó en libertad al asno montés? El asno montés que está hablando aquí ya no existe, no es el burro como quita. No es un asno que era incontrolable. Era un asno, un burro que eso no, en esos tiempos no se podían controlar. Y dice, ¿y quién soltó las ataduras del asno veloz, a cual di por hogar el desierto y por morada la tierra salada? Un animal que andaba a la ligera y él le pregunta, ven acá, ¿tú controlas estos animales para estar cuestionándome a mí? Si tú no sabes lo que yo he hecho. ¿Consentirá en servirte el búfalo o pasará la noche en tu pesebre? ¿Puedes atar al búfalo con coyundas para el surco o rastreará los valles en pos de ti? Este búfalo tampoco existe, era un animal súper salvaje que no podía controlar en ese tiempo. ¿Das tú al caballo su fuerza? ¿Reviste su cuello de crines, le hace saltar como langosta? ¿Acaso por tu sabiduría se eleva el gavilán extendiendo sus alas hacia el sur? ¿Acaso a tu mandato se remonta el águila y hace en las alturas su nido? ¿Tú has visto dónde hacen las águilas los nidos? Alto, súper alto. ¿Acaso es al mandato de nosotros? Nosotros decidimos dónde ellas ponen. Dios le está diciendo, tú no sabes, pero yo sí, porque yo sostengo la naturaleza. Dios controla todo, los animales. Como hemos hablado en estos días, Dios tomó un gran pez, y lo utilizó para Jonás. Dios hizo una burra hablar para que un falso profeta cogiera el camino que tenía que coger. Y tú dices, eso yo no lo veo muy sentido. Dios lo hizo. El Dios verdadero demuestra su omnipotencia sobre la vida y la muerte, sobre la salud y la enfermedad. En uno de esos cánticos parecidos que cantamos en la mañana relacionados con el cruce del Mar Rojo por el pueblo de Israel, Moisés en Deuteronomio 32 dice lo siguiente: ved ahora que yo soy el Señor y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir, hago vivir, yo hiero, yo sano y no hay quien pueda liberar de mi mano. O sea, todo lo que ocurre está bajo el control debido a la potencia que tiene Dios, a la omnipotencia, todopoderoso. Nosotros podemos hacer algunas cosas, pero no somos omnipotentes, no tenemos esa capacidad. Y Cristo, que es Dios mismo, hizo las mismas cosas que Dios está diciendo aquí. Bueno, Cristo le devolvió vista a los ciegos de nacimiento. Fíjense si los judíos eran caprichosos en ese tiempo, que ellos mismos en su tradición decían, el que le pueda devolver la vista a un ciego de nacimiento, ese es el Mesías. Cristo lo hizo. Le devolvió la vista a un ciego de nacimiento. Cuando se presentó el ciego delante de los judíos votaron al ciego y votaron a Cristo. Y él le devolvió a un ciego de nacimiento. Trajeron a sus padres y le dijo, ¿es verdad que él era ciego de nacimiento? Sí. ¿Y por qué él ve? Y él dice, yo no sé por qué veo, yo solo sé que él hizo que yo viera. Y ahora yo puedo ver, que es una de las cosas que lo hace demostrar su poder como Dios. Hizo paralíticos de nacimiento levantarse, hizo leprosos sanar la lepra al instante. Y ustedes saben cómo lo lograba, con el poder de su palabra, con la misma palabra que Dios utilizó al principio. Cristo no hacía ni un rezo de esos severos que la gente hace hoy, ni le ponía muchas veces la mano encima a nadie, solo con decirle al leproso le digo, quiero, sé sano. Y al hombre desapareció la lepra. Y a una mujer, iban caminando, a una mujer con solo tocar su manto, se paró la enfermedad que tenía. Tenía un sangramiento por 15 años y una mujer con un sangramiento vaginal por 15 años, en cualquier momento, por un día, era una mujer contaminada. Era alejada totalmente de la vida social de esa época, era alejada totalmente de la vida religiosa. Esta mujer tuvo tanta fe, se acercó, tocó el manto, y ustedes saben lo que dijo Cristo, dice, alguien me tocó. Y la gente le dijeron, pero maestro, ¿cómo? Claro que alguien te tocó, si estás en un bulto de gente, todo el mundo te está diciendo, no, alguien me tocó, porque de mí salió poder. ¿De qué estamos hablando? De mí salió poder cuando ella me tocó. Y la mujer fue
pasa nada. Ese pasaje ocurre en un escenario donde Cristo iba camino a casa de Jairo, porque la hija de Jairo se había muerto. La hija de Jairo se había muerto y Cristo llegó a su casa. Y cuando llegó a su casa, le dijo a la niña, niña, a ti te digo, levántate. Estaba muerta. Dios tiene poder para levantar muerte. Le dijo, niña, a ti te digo, levántate. En Mateo 5:41 estás. Venía Jesús caminando y de frente venía un entierro con su ataúd de la época. Una viuda se le había muerto su único hijo. Ya estar viudo era una maldición. Si te quedas sin hijo, eso es lo peor que te podía pasar porque no tenías quien te atendiera. La mujer llorando se la acercó. ¿Y ustedes saben lo que hizo Jesús? Jesús le dijo al joven del ataúd, joven, a ti te digo, levántate. Lucas 7 del 11 al 17. Y a Lázaro se le paró afuera a la tumba y le dijo, Lázaro, sal fuera. Hoy en día queremos que las iglesias brinquen, que la gente se tire para el piso. Y Jesús lo único que le decía, sal fuera. No vamos a hacer un ritual específico. Con el poder de su palabra. Con el poder de su palabra. Hoy en día nosotros para levantar a alguien tenemos que hacerle CPR y tirárnoslos arriba y empezar a utilizar epinefrina, atropina, gluconato y todo lo que tenemos ahí. Y a veces no lo levantamos. A ti te enseñaron CPR para este curso que estás haciendo, ¿no? Y a veces no lo levantas. Y Dios lo hizo, Cristo lo hacía con el poder de su palabra. Con el mismo poder que Dios creó el universo, es el mismo poder que Cristo tenía para hacer todas estas cosas. Y él mismo venció la muerte. Miren lo que dice Efesios 1, versículo 18 en adelante. Dice, mi oración es que los ojos, Pablo escribiéndole la carta a un grupo, a una iglesia en Éfeso, le dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es, miren esto, la extraordinaria grandeza de su poder. Ahora vamos a ver qué poder está hablando. Para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. ¿De qué poder está hablando? Ahora te va a decir, del poder del cual obró en Cristo cuando los resucitó de entre los muertos y los sentó a la diestra en los lugares celestiales. Fíjate que Dios no solamente tuvo el poder en este caso de cuando Cristo estaba muerto para hacer todo lo que hizo, sino de levantarlo de los muertos y sentarlo a su derecha. De hecho, fíjense si la omnipotencia de Dios es importante, que la omnipotencia se cambia con el nombre de Dios. Dice que cuando Cristo ascendió y se ascendió a la diestra de la potencia. Yo esperaría que ese pasaje dijera, se sentó a la diestra del Padre. No, y dice, se sentó a la diestra de la potencia. Sustituye la palabra potencia por Dios. Son iguales. El único que tiene poder para hacer todas estas cosas y que se merece que le diga todopoderoso es Dios. El único que lo hace. Ahora, ¿cómo obró la fuerza de Dios en cada uno de él, de Cristo? A través de la muerte de Cristo, cuando lo resucitó y cuando lo sentó a la diestra. Y así como Cristo resucitó a los muertos, la Biblia promete que un día nosotros vamos a resucitar. Yo sé que hay muchas dudas en eso. Yo sé que hay gente que lo cuestiona. Pero si es una promesa, nosotros no podemos creer solamente lo que nos llama la atención y creemos que puede ser comprobado, y no, sobre todo cuando hemos demostrado que la Biblia es la palabra de Dios. Miren lo que dice Pablo cuando le escribe a los Corintios, y esto lo voy a leer de otra versión para que sea más entendido, la traducción en lenguaje actual. Dice, sin embargo, Cristo resucitó. Estaba cuestionándose, no, Cristo no resucitó. No resucitó. Y él está explicando, a pesar de que ustedes dicen que Cristo no resucitó, a pesar de que hubo 500 personas que lo vieron, que todos nosotros lo vimos, y que él se apareció por 40 días y 40 noches a muchas personas, sin embargo, Cristo resucitó. Y esto nos enseña que también resucitarán los muertos. Dice, por el pecado de Adán, todos fuimos castigados con la muerte. Pero gracias a Cristo, ahora podemos volver a vivir. Cada uno resucitará a su debido tiempo. Primero Cristo, después cuando Él vuelva, resucitarán los que creyeron en Él. Todo el que ha creído en Cristo ahora está en un sitio específico. Y cuando Cristo venga, sus cuerpos se van a unir a su espíritu y van a la presencia de Dios. El Dios verdadero es omnipotente para cambiar, regenerar y salvar vidas espiritualmente muertas. Hoy en día, cuando usted sale a la calle, usted ve a la gente caminando, sí, están vivos. Claro, físicamente están vivos, pero la Biblia dice que espiritualmente están muertos. Que todo el que no ha creído en Cristo, que todo el que no ha creído en Dios, espiritualmente está muerto. La Biblia no dice que está enfermo. La Biblia dice que está muerto. Y Cristo tiene poder para levantar personas espiritualmente muertas. Mira lo que dice Corintios 6. ¿O no sabéis? Me gustaría que presten atención qué es lo que estaba pasando en Corintio. Corintio era una iglesia que yo quisiera haber visto un bautizo en Corintio.
Por tradición, muchas iglesias hacen lo siguiente. Cuando tú te vas a bautizar, tú das testimonio de lo que tú eras. Y dices, este era yo antes. Y cuando te bautizas, dices, esto es lo que yo soy ahora. ¿Qué es lo que ha hecho Cristo en mi vida? Corinto era una iglesia que tenía plata, pero era una iglesia rodeada de personas que no eran muy buenas. Así que por eso yo quisiera ver un bautismo, la gente diciendo ahí todas las cosas que dice aquí. Eso es lo que dice. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Él está diciendo a una iglesia que este grupo de personas no heredarán el reino de Dios. Y ahora le continúa el versículo 11 diciendo, y esto eran algunos de ustedes, pero fuiste lavados, pero fuiste santificados, pero fuiste justificados en el nombre del Señor y en el Espíritu de nuestro Dios. O sea, ustedes eran todo eso. Yo lo voy a tratar de que cada uno de nosotros procesemos esto. Y yo lo resumí y lo saqué de la TLA, que es la traducción del lenguaje actual. Dice, analicen si alguno de nosotros podemos haber sido algo de esto. A los que tienen relaciones sexuales prohibidas, a los que adoran ídolos, a los que son infieles en el matrimonio, a los afeminados, a los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, a los ladrones, a los que siempre quieren más de lo que tienen, a los borrachos, a los que hablan más de los demás y a los tramposos. Él está diciendo eso a esas personas que eran ustedes en ese tiempo y que cualquiera de nosotros puede ser de estas cosas. Dios los puede transformar. Dios no necesita que tú cambies, ¿sabes? Hay personas, yo tengo un amigo que siempre hace este testimonio y su esposa lo hace cuando yo prediqué hace unos años en la iglesia primera donde yo empecé a predicar. Y dice que él lo que lo hizo entender, el camino que él tenía que tomar era cuando yo le dije, mira, Dios no necesita que tú cambies para venir. Dios necesita que tú vengas y Él tiene poder para cambiar todo esto. Tiene relaciones sexuales prohibidas, los que adoran los ídolos, los que son infieles en el matrimonio, los afeminados, los homosexuales, los ladrones. Hay personas que dicen que la Biblia no habla de la homosexualidad. No sé cómo leen este pasaje. De verdad que no entiendo cómo los borrachos, a Dios no le hace falta que tú cambies para venir a Él. Dios lo único que te dice es, ven, que yo tengo el poder para cambiarte, para transformarte de arriba abajo, para darte un corazón nuevo. La Biblia dice que nosotros, antes de venir a Cristo, estamos muertos espiritualmente. Pero no solo eso, dice que el corazón es de piedra y Dios te da un poder para cambiar tu corazón de piedra en un corazón nuevo. Creemos que la mayoría de los problemas que nosotros tenemos en nuestra vida es por las cosas que hacemos. No, la mayoría de los problemas que tenemos en nuestra vida no es por lo que hacemos, sino por lo que somos. Nosotros hacemos lo que somos. De hecho, nos las pasamos culpando a las personas por lo que nos pasa. Ayer creo que publiqué algo. Si tú pudieras darle una patada en el trasero a alguien que sea culpable de tus problemas y darle muchas patadas, usted no se podrá sentar porque usted es responsable de todos sus problemas. De tanta patada que te tienes que dar a ti mismo. Dios tiene poder para cambiar todas estas cosas, todas estas actitudes, porque Dios no cambia tu exterior. Dios te cambia de adentro. Dios cambia tu corazón. De hecho, esa es una de las oraciones siempre que yo hago cuando yo pido por aquí, el Señor cambia su corazón de piedra en un corazón de ¿qué? De carne. En un corazón que dice que sea circuncidado. Los judíos se hacían la circuncisión para representar el pueblo de Dios y Dios le dice es que yo no quiero que ustedes se circunciden solamente la piel externa. Yo quiero que ustedes circunciden ¿qué? Su corazón. Que la marca que yo estoy poniendo en ustedes sea en el corazón. Y quizás tú digas, bueno, ya Dios conmigo se cansó. Hay gente que dice, yo soy demasiado joven para estar en esa tontería. Todavía tengo una vida por delante. Mentira. La vida por delante es mentira. Para morir lo único que hay que hacer es estar vivo. Y está el viejo que dice, ya Dios conmigo se cansó. Yo no tengo ya, Dios no tiene más nada que hacer conmigo. Mateo 19. Que Uli estaba hablando en su introducción a la alabanza de mañana. Cristo está hablando de la salvación. Mateo 19. Y está diciendo, Dios puede cambiar a cualquier persona. Y los discípulos decían, no, entonces ¿quién va al reino de los cielos? Si esta gente que son ricos, que se ven que son bendecidas, que tienen dinero, que tienen cosas, son bendecidas, no van al reino del cielo. ¿Quién puede hablar? ¿Quién puede venir? Y miren lo que dice Cristo, le dice, y mirándolo les dijo, para los hombres, en tu mente, esto es posible. Eso te lo agregué. Mas para Dios todo es posible. ¿Tú te crees que Dios no puede contigo? Sí. Dios es capaz de perdonarte, de cambiarte tu corazón, de cambiar tu vida, de cambiar tu entorno, de cambiar todo. Pero Él lo logra cambiando el corazón.
Cuando ustedes quieran orar de verdad por ustedes, no diga, Señor, ayúdame a controlar mi lengua para hablar mejor. Señor, ayúdame a no robar más. Señor, ayúdame a no ser tan avaricioso. No le pidan eso a Dios. Señor, cambia mi corazón para que yo pueda actuar como tú esperas que yo sea. Según habla la boca del hombre, es que así es su corazón. Por tanto, lo que nosotros necesitamos que las personas cambien, ¿qué cosa es? El interior, no la lengua. Cuando tú cambias el interior, entonces viene después lo demás. Y cuando estas cosas pasan, tú puedes decir, como dice Pablo, pero eso, él le dice a los corintios, pero eso eran ustedes antes. Eso eran ustedes antes. Por eso en el bautismo es un bonito testimonio cuando la gente dice, esto era yo, que ya tú te has confesado delante del pueblo de Dios. Esto era yo, un mentiroso, un ladrón, un avaro, un borracho, un mujeriego, todas esas cosas. Era yo cuando Dios te cambia la vida. Y con ese conocimiento en mente, es que Juan ve esa visión de todas las cosas que Dios va a hacer en el tiempo del fin y él canta la salvación y la gloria y el poder, esa omnipotencia pertenecen a nuestro Dios. Aleluya. Y continúa, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Miren, si el Dios que yo creo no es todopoderoso, ¿para qué yo lo quiero? Si Él no puede hacer lo que Él quiere dentro de su creación, acorde a su voluntad y acorde a su naturaleza, ¿para qué yo lo quiero? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve que haya un santo que controla el mar si él no puede controlar la tierra? ¿De qué me sirve un santo que controla ciertas huestes espirituales pero no puede controlar esta parte? Para nada me sirve. Absolutamente. Sin embargo, la Biblia dice que Dios es Dios de qué? De los valles y las montañas. ¿Qué quiere decir esto? Ellos tenían, por ejemplo, dioses. Este es el Dios de los valles. Y cuando ellos vengan a pelear con nosotros, tenemos que traerlo al valle a pelear con nosotros porque aquí nosotros podemos ganar. Perdí en la batalla, no, seguro que era porque peleamos en la montaña. Vamos a llevar ahora al otro sitio a pelear. No, la Biblia dice, Dios es Dios de qué? De los valles y las montañas. Él controla su escenario en todos lados. Y concluyendo les digo lo siguiente, con un Dios omnipotente como este, lo mejor y más sano, esta es la noticia mala, lo mejor y más sano siempre es obedecer. Hablamos yo que me hizo una pregunta, ¿y Dios castiga? Sea que uno entienda como castigo o disciplina, lo más sano que nosotros podemos hacer es obedecer. Dice el Salmo 12, besad al Hijo, refiriéndose a Jesucristo, para que no se enoje y perezcáis en el camino cuando se encendiera un poco su furor. Para decirlo de otra manera, obedecerle a Dios, cuanto menos, es sensato. Es lo más sensato que nosotros podemos hacer. Pero la vida del cristiano no es una vida por miedo. Yo no obedezco a Dios porque yo tengo miedo a las consecuencias. Indudablemente por mis errores puedo tener consecuencias. La vida del cristiano está basada en algo que dice lo siguiente. Él me amó a mí, por tanto yo lo amo ahora. Porque Él nos amó primero, nosotros los amamos. Lo amamos. Aquí vivimos una vida por amor, no por temor a las consecuencias. Consecuencias todos vamos a asumir en nuestra vida porque todos somos imperfectos y pecadores. Y vamos a tener disciplina de Dios y vamos a asumir consecuencias por nuestros pecados. Y a veces vienen tribulaciones a nuestra vida que no tienen ni que ver ni con nuestra disciplina ni con nuestro pecado, sino cosas que Dios permite porque Él sabe. A Oli necesita que esto en su vida se transforme porque no ha aprendido. Porque lo que le toca en este proceso, cualquiera de nosotros nos pasa, pero al final somos ¿qué? Transformados a la imagen de Cristo. Ahora, la noticia buena es lo siguiente: para un Dios omnipotente de esta manera, así como yo lo he tratado de presentar hoy, le aplica, dice el Salmo 27:1, dice, Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Si Jehová es la fuerza de mi vida, ¿a quién yo le tengo que tener miedo, hermano mío? Si la Biblia dice, como yo siempre digo, que para todos los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien, ¿a qué yo le tengo que tener miedo? ¿Me quedé sin casa? ¿A qué yo le tengo que tener miedo? ¿Me quedé sin trabajo? ¿A qué yo le tengo que tener miedo? Mi salud se está deteriorando de una manera u otra. ¿A qué yo le tengo que tener miedo si yo tengo un Dios que tiene un plan superior, un Dios que es omnipotente y que todo lo puede, que puede incluso cambiar mi salud si lo desea? Si quiere. O puede decirme, no, te quedas así, bástate mi gracia. Porque así es como tú vas a cumplir el propósito para el cual yo te diseñé. Ustedes nos han preguntado, si este Dios es un Dios omnipotente, ¿por qué nacen niños con problemas? ¿Por qué nacen niños con problemas? ¿Cuántas familias no han sido transformadas por un niño que nació con una malformación congénita? Fíjate, tú dices, ese niño no ha hecho nada, nació cuadripléjico y lo único que hace es andar en una silla para todos lados. Dios no está trabajando con el niño, Dios está trabajando con la familia alrededor de una persona que no puede ni moverse. Lo mismo pasa cuando cualquiera cae en un hospital enfermo.
Dios trabaja en las personas que rodean a la situación. Con un Dios así, omnipotente como lo acabamos de presentar, ninguna oración es demasiado difícil para que no pueda contestarla. Ninguna. No existe oración que Dios no pueda contestar. Que la oración no siempre se responde de la manera que queremos. Es verdad, porque es como Dios entiende que es bueno. A veces pedimos cosas para las cuales no estamos preparados. A veces pedimos cosas para las cuales Dios sabe que nosotros no sabemos manejar. A veces pedimos cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Para un Dios así, ninguna necesidad es demasiado grande como para no suplir. Cualquier cosa que tú necesites, recuerden lo que hablamos en el tiempo de oración, es las necesidades lo que Dios promete cubrir. Incluso, yo digo en mi vida, me ha dado más de lo que yo merezco. Me ha cumplido deseos, me ha cumplido caprichos que yo ni merezco. Pero mis necesidades siempre han estado ahí. Y a cada uno de nosotros siempre le va a cubrir sus necesidades porque es un Dios que todo lo puede. Todo absolutamente puede. Cuando tú lees el pasaje, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se está refiriendo a necesidades también. Se está refiriendo a cuando Pablo dice, aprendí a vivir en la riqueza porque tuve de todo, pero también aprendí a vivir en la pobreza. O sea, todo lo puedo. En la pobreza puedo vivir contento. En la riqueza puedo vivir contento. De hecho, yo siempre he dicho muchas veces, téngale más miedo al éxito que a la derrota. El éxito te separa de Dios. La derrota te lleva de rodillas a la cruz. Cuando usted es exitoso económicamente, políticamente, usted se olvida de Dios. Y eso sí hay que tenerle miedo. La derrota no. La derrota te lleva de rodillas a la cruz. Con un Dios omnipotente así, ninguna pasión es demasiado violenta como para que no pueda dominarla. ¿Cuál es tu pasión? ¿Qué hay en tu corazón que tú dices, este es mi pecado? Este es mi pecado. Yo lo he dicho muchas veces. Yo he luchado muchas veces en mi vida con mi orgullo. Y mi esposa ha sido una herramienta que Dios ha utilizado para eso. Y Dios la puede dominar. Eso no quiere decir que yo soy la última Coca-Cola del desierto, ya yo soy el más humilde del planeta. Mentira. El que te diga que es humilde, ese es el menos humilde de todos. Pero es una pasión que Dios te permite controlar. ¿Cuál es la tuya? Si tienes un Dios omnipotente y entiendes que Él lo puede todo, ¿por qué no lo pones en sus manos? Dios dice, pongan sobre sus cargas, ponlas sobre mí. Y yo soy el que te las voy a llevar. Con un Dios así omnipotente, ninguna tentación es demasiado fuerte para no librarnos de la misma. ¿Cuál es la tentación que estás enfrentando hoy? ¿Cuál es la tentación que enfrentas el día de hoy? El alcohol, la avaricia, el deseo de querer adquirir más, lo que sea, tener trabajo mucho mejor, porque eso me va a dar más economía, no sé, lo que sea. ¿Cuál es tu tentación? Lo que tú sabes, este es mi talón de Aquiles. Ustedes saben que lo mismo, Satanás sabe cuál es tu talón de Aquiles, más que todo. A mí, por ejemplo, Satanás no me va a tentar con un reloj. Para mí eso no, a mí me puedes dar el reloj que sea. Él sabe cuál es tu talón de Aquiles. Te van a tentar siempre por tu talón, por donde tú eres débil. Pero con eso, dice la palabra, que Dios no te va a permitir una tentación que tú no puedas superar. Y cuando la tentación te supere, Dios te va a abrir una puerta para que tú puedas escapar. Si usted no escapa es porque usted no quiere. Dios te dice, yo te voy a poner o te voy a permitir que hagan esto hasta aquí. Hasta aquí. Pero si esa tentación yo veo que te va a superar, yo te voy a abrir una puerta para que tú escapes. ¿De quién es la culpa? ¿De Dios que permitió la prueba? No, eres tú que no quisiste escapar. Pero Dios tiene el poder para darte los límites, para abrirte las puertas, para que tú escapes. Con un Dios así, ninguna aflicción, tristeza, enfermedad, problema familiar, lo que sea que tú estés viviendo hoy, ninguna es demasiado profunda como para que Dios no la pueda aliviar. Ninguna. Yo conozco personas que vivieron con psicofármacos por vida hasta que conocieron a Dios. Y nunca se han tomado una pastilla. Yo puedo hablar de mi mamá, mas nunca se ha tomado una pastilla para los nervios. Más nunca. Como eso conozco muchas personas. No hay aflicción. ¿Por qué? Porque Dios es omnipotente. Todo lo puede hacer acorde a su naturaleza y su voluntad en su creación. Es mi oración que Dios nos haga entender esto y que nosotros lo podamos aplicar a nuestra vida. Si no entendemos las características y los atributos de Dios, nosotros no vamos a saber en el Dios que podamos creer. Vamos a creer en esta mata, vamos a creer en la chiva, vamos a cortar la cabeza a un becerro para poder adorarlo, y eso no es lo que Dios espera. Vamos a orar. Ok.
Amado Señor, te doy gracias por este tiempo, Padre. Te doy gracias, Señor, porque tu palabra ha sido predicada y es clara, Señor. Es clara como el agua, Señor, de manantial. Te ruego, Señor, que nosotros podamos sembrar esta palabra en nuestros corazones y que nosotros, Padre, podamos aplicarla a nuestra vida, que nosotros, Señor, podamos vivir acorde a ella, Señor, podamos obedecerla, darnos fortaleza para eso y ayúdanos a aferrarnos a que tú eres un Dios omnipotente que puedes controlar todas nuestras tentaciones, nuestras emociones, nuestros problemas, nuestras dificultades, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir cada día acorde a lo que tú nos has mandado. Bendice este pueblo, Señor, bendice este tiempo, acéptalo con gratitud, Señor. Permite, Señor, que aún los que no te han conocido puedan venir a ti en arrepentimiento y fe y puedan entender estas maravillas que tú has hablado, Padre. Bendice a los que no pudieron venir hoy, Señor. Protégelos de todo mal. Te ruego especialmente por la nación, Señor, por este país que está enfrentando tantas dificultades y es tan convulso en cuestiones políticas, en cuestiones militares. Te doy gracias por lo que has hecho, Señor, en los conflictos militares en el Medio Oriente en las semanas más recientes, Padre. Sabemos que toda paz viene de ti. Te ruego, Señor, que tú sobreguardes y cuides a todos los que son tus hijos allí donde ellos se encuentran, en cualquier parte del conflicto que tú estás viviendo, Señor. Como siempre te pido por nuestras naciones de origen, Señor, por Cuba, por Venezuela, por los países latinos de muchos de los que estamos aquí. Que tú proveas, Señor, alimento a cada mesa y que nunca falte el espíritu de vida que es el Hijo de Jesucristo, Señor. Te ruego, Señor, que ahora el resto del tiempo sea un tiempo bendecido y que tú escuches, Señor, con agrado nuestra alabanza y nos conduzca, Señor, a nuestros hogares con pie. En el nombre de Jesús. Amén.